Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango Mundialista. Día 1, las 10 primeras reflexiones de la Copa Mundial. Aquí, hoy, desde mi hotel en Los Ángeles. Ayer no pude cumplir con el objetivo de tener una edición diaria de Me Quiero Volver Chango y grabarla en la noche, ¿no? O en cualquier momento, en la madrugada, pero siempre antes de irme a dormir. Empecé con el pie izquierdo, es verdad. Ayer, el día inaugural, hubo 3 grandes decepciones o 3 grandes fracasos. La selección de República Checa, la selección de Sudáfrica y Me Quiero Volver Chango, pero nada que no podamos remediar durante todos estos días. De hecho, hoy esperen 2 capítulos de Me Quiero Volver Chango. Este que es el matutino, en el que les hablaré de lo ocurrido ayer, y el de la noche, en donde les hablaré de lo que ocurra hoy aquí en Los Ángeles, donde se inaugura la Copa Mundial 2026 en territorio estadounidense. Ayer lo hizo México, hoy corta el listón Estados Unidos y en definitiva el Mundial será en Estados Unidos y más allá de las excepciones, los excepcionales partidos que se jugarán fuera de los Estados Unidos, estaré aquí cubriendo algunos de los que se lleven a cabo en territorio nacional. Hoy estoy, les digo, en Los Ángeles, luego regreso a Connecticut, volveré a Los Ángeles probablemente, luego iré a Nueva York y, bueno, cada día les estaré contando mis experiencias durante el Mundial y sobre todo las reflexiones de lo que vimos todos a través de la pantalla. Serán algunos los partidos que pueda ver en el estadio. Por ejemplo, hoy me toca Estados Unidos contra Paraguay, pero la inmensa mayoría de estos 104 partidos los veré como la inmensa mayoría de ustedes en la televisión. Entonces, lo de ayer era imposible. Vamos a darle vuelta a la página, pero les comento a aquellos que estén interesados qué pasó ayer, por qué no se subió Me Quiero Volver Chango como marca la tradición de los mundiales y la milenaria tradición durante los mundiales de Me Quiero Volver Chango, empezando por el único mundial con el que ha coincidido este podcast, porque en Rusia 2018 todavía no existía Me Quiero Volver Chango, pero a partir de Qatar 2022, cuando nos convertimos todos juntos en el podcast de fútbol más escuchado en México y alrededores, la tradición y por ende la cábala debe ser grabar todas las noches, pase lo que pase, antes de dormir. Pero ayer fue imposible porque el viaje es muy largo desde donde vivo, New England, Nueva Inglaterra, hasta Los Ángeles. Un viaje largo y que equivale a ir a Europa, ¿no? De hecho, alguna vez viajé desde Irlanda hasta Boston y luego de Boston a Los Ángeles y fue más largo, no mucho, pero fue un poquitito más largo el viaje Boston-Los Ángeles que el de Europa, particularmente Dublín, a Boston. Y ese fue el viaje que tuve que hacer ayer, llegar a Los Ángeles, trabajar, y ya era demasiado noche como para que tuviera sentido. Demasiado madrugada, quiero decir, para que tuviera sentido grabar esto. Además que la luz, la iluminación del hotel no es la ideal, así que preferí que se hiciera de día. Excusas aparte, aquí estoy. Ya no me acuerdo si les dije que hoy va a haber 2 ediciones, pero bueno, hoy va a haber 2 ediciones, lo recalco, si no lo había dicho antes, de Me Quiero Volver Chango. Y sí, ya lo había dicho, así que esperen la edición de la noche, justo antes de que me tenga que ir al aeropuerto, porque a las 6 de la mañana sale mi vuelo, lo que implica que a las 4 de la mañana me tendré que ir. Así que bueno, ese es problema del Barack del futuro, el Barack que ahora parece lejano, pero que pues en 12 horas me va a estar llevando la chingada y va a estar diciendo, puta madre, ¿por qué me comprometí a grabar el podcast? No voy a poder. Tengo que poder. Pero empecemos por las reflexiones del día 1 y ya será pedo del Barack del futuro inmediato preocuparse por las reflexiones del día 2. Y esto me lleva a la primer reflexión mundialista del día 1. Y tiene que ver con los plazos. La vida se trata básicamente de cumplir plazos, ¿no? Plazos que al principio parecen lejanos y de pronto los tienes encima, ¿no? Y no solamente
los tienes encima cuando parecían lejanísimos, sino que te agarran en la pendeja, ¿no? Que los plazos largos de repente ya no sean largos y los tengas encima es la mitad del problema. La otra mitad del problema es que te agarran en la pendeja, ¿no? Y la vida está llena de esto, ¿no? De hacer plazos, cumplirlos, plazos lejanos, se cumplen y luego pues vuelves a empezar y así hasta la muerte. Y hoy estamos vivos para otra Copa Mundial que refleja perfectamente lo que es la vida en este sentido, ¿no? Una vida que está hecha de plazos que de tanto esperar y esperar y esperar te agarran en la pendeja, ¿no? Y no sé ustedes, pero a mí el inicio del Mundial, por más que tenía mentalizado que ya iba a empezar, me agarró en la pendeja. No estaba preparado. Todavía no alcanzo a dimensionar que ya estamos en la cobertura de la Copa Mundial. Y bueno, es la vida. Es la vida y volveremos a empezar muy pronto a contar los días para el Mundial de 2030, que muy pronto tendremos encima y ojalá podamos vivir muchos de estos plazos y mundiales y reflexiones cada 4 años, queridos primates y primatas. Reflexión número 2. Bueno, vamos entonces ya a lo que fue la jornada futbolera y particularmente el México contra Sudáfrica. El fútbol se trata básicamente de dos cosas, ¿no? Dos cosas que están dependientes siempre la una de la otra. Porque cuando escucho que México jugó bien, cuando escucho que fue un gran debut de México, he escuchado muchas cosas que afortunadamente escucho pocas cosas, ¿no? Por salud mental. Pero es que, a ver, México empieza con el pie derecho, México es convincente, México debió haber goleado, llegué a escuchar México fue espectacular. No, como les decía, repito, reflexión número 2. Jugar bien se trata de dos cosas. Y son dos cosas que son dependientes la una de la otra, ¿no? Una es jugar bien, jugar lo mejor que puedas, ¿no? Y si eso significa jugar bien, mal, regular o de la chingada, se trata de jugar lo mejor que puedas, ¿no? Pero esa solamente es una de las dos condicionantes, no basta. La otra es que el rival al que estás enfrentando juegue menos bien que tú. A cualquier nivel, ¿no? A cualquier nivel que estemos hablando, en una Copa Mundial o en la cáscara que jugamos los martes. Hay que tratar de jugar lo mejor posible y luego depender que el rival juegue menos bien que tú, ¿no? Entonces, claramente, las expectativas, la ilusión sobre la selección mexicana ahora mismo es mucho mayor a la que había en los días, meses y años previos a esta Copa Mundial. Un proceso muy complicado, como suele pasar. Y como suele pasar, el Mundial disipa, genera una especie de efecto placebo que dura muy poquito, 2 semanas, salvo Qatar, que nunca arrancó el Mundial para México. Pero generalmente es así, ¿no? México empieza a carburar y las cosas no son tan malas como parecen los 47 meses previos, aunque aquí hayan sido menos, ¿no? Son 42 meses que separaron a un mundial del anterior. Pero, insisto, jugar bien es muy relativo. Jugar mejor que tu rival también es muy relativo, ¿no? Porque ¿quién es tu rival? Para mí, hasta que la selección mexicana no juegue en 16avos de final contra el que le toque, para mí no puede haber una detección fácil de una mejoría en la selección mexicana. Para mí, las posibilidades de éxito de México en la Copa Mundial se basaban en el sorteo, básicamente. ¿Qué quiero decir? Que el día del sorteo, cuando supimos que México se enfrentaba a Sudáfrica, a Corea del Sur y a un equipo del repechaje europeo que podía ser Irlanda o Dinamarca o República Checa, ese día es cuando quizás optimismo, no sea la palabra, pero realismo, fue lo que se apoderó
de las cabezas más o menos serias, o aquellas que intentamos abordar las posibilidades de las selecciones nacionales basados en sus rivales, porque es lo que hay que hacer, ¿no? No es demeritar en ningún caso el debut de México. Es decir, a ver, no es que México nos dé demasiadas razones para pensar que este va a ser un gran mundial. Es que las expectativas de la selección mexicana en esta Copa Mundial, para mí, crecieron considerablemente cuando supe que tenía un grupo tan fácil, ¿no? Claro que México no estaba para tirar cohetes y que lo mismo podía ser Sudáfrica y República Checa y Corea del Sur sobre el grupo que les tocó, a todos. Pero bueno, México en su condición de local y de tener mejores futbolistas que el resto, que los tres, Corea del Sur más debatible, República Checa sin duda y Sudáfrica, vamos, ni cabe la menor posibilidad de debate sobre la diferencia de calidad entre un equipo y otro. Aún con los problemas de México, sabíamos o debíamos saber el día del sorteo que ahí empezó bien el Mundial, ¿no? Si había pesimismo, si tras lo que ocurrió en tantos partidos amistosos, en Copa Oro, sobre todo en Copa América, había mucho pesimismo de lo que pudiera ser México en el Mundial, cuando el sorteo nos dijo, a ver, güey, vas contra Sudáfrica, contra Corea del Sur y contra un equipo del repechaje europeo, ahí el listón claramente bajó muchísimo. Es decir, sabíamos que México iba a pasar sin mayor problema su fase de grupos y, bueno, tenía que salir, jugar los partidos, pero en definitiva, y con esto acabo la reflexión número 2, no dependió de que México mejorara. No necesariamente, eso se va a evaluar después, sino de que el sorteo le favoreció, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. En estas dos circunstancias interdependientes que tiene cualquier partido de fútbol, a cualquier escala, pues de inicio México pudo jugar mejor de lo que jugó Sudáfrica. Ya está, ¿no? El listón no podía, bueno, sí podía estar más bajo, porque al final de cuentas Sudáfrica tuvo una eliminatoria en la que quedó primer lugar de su grupo. Su grupo tenía Nigeria que tiene grandes futbolistas. Sudáfrica lo hizo con 3 puntos de castigo, increíble, porque no solamente es que Sudáfrica se impusiera a Nigeria, sino que un partido contra Lesoto, el más fácil de grupo, en casa, lo ganó y por alineación indebida perdió los 3 puntos. Y aún así, perdiendo esos 3 puntos contra el rival, o sea, es como si México en casa, en la eliminatoria, pierde contra Bermuda, ¿no? O sea, que le gana, pero alineación indebida. Y aún así Sudáfrica se metió al Mundial. ¿Cómo? No tengo ni puta idea cómo. Tras lo visto ayer, realmente es muy complicado descifrarlo, pero había que vencer a Sudáfrica. Lo hizo México, pero no hay más conclusiones que el rival jugó peor que México, que el rival era peor que México y por ende tenía muchas menos posibilidades de jugar mejor de lo que jugó México, y hasta ahí. No hay muchas más reflexiones que hacer al respecto del primer partido mundialista. Ya veremos contra Corea del Sur y contra República Checa, pero tampoco espero yo que el listón suba demasiado, ¿no? Si el fútbol se trata de jugar bien y que el rival juegue menos bien que tú, lo más probable es que tanto República Checa como Corea del Sur jueguen peor que México. Ya veremos si a México le alcanza para acabar con 5 puntos, con 7 puntos o con 9 puntos la fase de grupos, pero las verdaderas posibilidades de México en la fase de grupos no las marca el potencial de México, sino el bajo potencial de sus rivales. El día del sorteo es cuando realmente podíamos construir una selección más optimista, no basados en lo que podía hacer esta selección por sí misma, sino basados en la segunda gran condicionante, ¿no? Jugar bien y que el otro equipo no juegue tan bien, y sabiendo que tus rivales eran esos, lo más probable es que, independientemente de cómo jugara México, tenía que hacerlo mejor que sus rivales. Empezó por el más fácil de todos, ya veremos los otros que tampoco deberían de ser en el papel tan complicados. Reflexión número 3. El primer gol de un mundial no puede ser así. Y temo que sea el reflejo de lo que nos espera,
¿no? Nos quedan todavía 102 partidos y el portero comprometiendo al defensa, el defensa tarándose mucho y ya está. Es verdad que los errores hay que provocarlos, ¿no? Pero el mérito que tiene México es menor y es mucho mayor el demérito de Sudáfrica en ese 1-0, ¿no? Y eso me lleva a la reflexión número 4, ¿no? Porque ciertamente para producir un error hay que buscarlo, ¿no? Los errores no van a ocurrir por sí mismos. Hay que ponernos un poquitito, ¿no? Hay alguna excepción, ¿no? Como en aquel partido de la Champions League del Atlético de Madrid contra el Barça, en que hay un saque de portería de Musso a quién fue el defensa, Pubil, creo, y Pubil la agarra con la mano, pues la recoloca para después sacar de meta. El árbitro no quiso marcar penal. Ese sí es un error que de los poquitos, porque lo comenté en ese momento. Todos los momentos del fútbol exigen una mínima provocación del error. Bueno, esa fue una excepción. El primer gol de esta Copa Mundial no fue una excepción. Fue tal cual el mínimo necesario para producir un error, ¿no? O sea, sí que el que no llora no mama, ¿no? Hay que pedir chichi para producir el error, ¿no? Y hay que estar ahí permanentemente porque en alguna vas a conseguir, es decir, de 10, 20, 50 presiones como la de Eric Lira para tratar de aprovechar un error rival, te van a salir pues una, ¿no? Pero hay que estar ahí, porque si no lo intentas 50 veces, pues ese gol que México logra generar no hubiera caído jamás, ¿no? Y en cada partido es la misma historia. Hay que intentar repetir una y otra vez que algún día saldrá. Quizás no este partido, pero incrementar las posibilidades, ¿no? De que a base de repetición te encuentres en ese esfuerzo de presión con un error y a partir de ahí obviamente hay una detección, ¿no? Por parte de Lira para salir de su zona y aprovechar el mal pase del portero. Hasta ahí los méritos que tiene México en ese gol. Pero ya está México y su gran éxito a nivel internacional en Londres 2012, la medalla de oro. Ustedes revisen los goles que mete México en el camino y cuántos goles no fueron similares, ¿no? Presión, robo y castigo. Porque mientras más cerca de la portería rival tengas la pelota, pues claramente menos rivales tienes en el camino, más cerca a tu objetivo y ese fue el gran éxito de México en los Juegos Olímpicos de 2002. Goles muy parecidos al de ayer. ¿Quiero decir que México va a acabar ganando el Mundial? Pues no lo había pensado. Y sigo sin pensarlo, claramente. Pero ya está, es muy válido. Pero no hay que dejar de decir lo que decía en la reflexión 3, ¿no? La reflexión 3 básicamente era el primer gol de un Mundial no puede ser así, no puede ser así, ¿no? Y esperemos que en todos estos partidos que quedan no sea un reflejo de un bajo nivel, que esta no sea la peor Copa Mundial de la historia. Eso es todo lo que espero. Por lo menos que no sea el peor Mundial que he visto. Yo he visto 2014, 2022 y 2022 que me parecieron muy buenos, el de Brasil y el de Qatar, y los demás han sido pobres o muy malos. El peor que he visto hasta ahora, por lo menos si hablamos de los años 2000, tiene que ser el de 2002. Yo solo espero que el Mundial no sea todavía peor que el de 2002. Con eso me voy a conformar, porque son demasiados partidos, demasiados equipos muy limitados y producto de esta nueva ampliación de 32 a 48, pues tenemos goles como el primero, ¿no? Que fue mucho más error que mérito. Queremos goles que tengan mucho más mérito que error. Siempre va a haber una combinación y de inicio empezamos mal en ese sentido y vamos a ver cómo seguimos. Esa era la reflexión número 3, porque la cambié muy rápido, perdón, a la reflexión número 4, que tiene que ver con eso, ¿no? Cómo México sí tiene cierta virtud, pero sobre todo es de mérito por parte del rival, lo cual es una continuación de la reflexión número 2. Ya se vendrán
jornadas de 4 partidos donde tendré que ser mucho más meticuloso a la hora de reflexionar. Aquí claramente hay menos cosas de donde elegir los 10 detalles que más me llamaron la atención de la jornada mundialista. Nos vamos entonces a la reflexión número 5. Y voy a estar mucho más fluido, no se preocupen, a lo largo de la Copa Mundial. El señor de bigote mascando chicle con la boca abierta, que era el lateral derecho de Sudáfrica. No sé si les llamó la atención, no sé si se fijaron en él. A mí, de los 11 futbolistas de Sudáfrica, es el único que realmente me proyectó la realidad, además del fútbol sudafricano. Es un señor, no es un futbolista, es un señor con ciertas capacidades para jugar al fútbol hasta cierto nivel de profesionalismo, y es el señor que mejor desempeña la labor de lateral derecho en un país como Sudáfrica, ¿no? Pero no deja de ser un señor de bigote que masca chicle con la boca abierta y que no parece futbolista, y al que cuando lo ves con la pelota, pues confirmas que no es del todo uno de esos futbolistas que estamos acostumbrados a ver en la élite o en la semi-élite, ¿no? En general, Sudáfrica, muchos errores básicos de control de pelota. No quiero solamente destacar el que más me llamó la atención, pero vaya que me llamó la atención el señor que estaba jugando lateral derecho, que seguramente tiene 24, 25 años, pero de pinta de profesional tiene poca, muy poca, y las apariencias muchas veces engañan. Aquí el problema es que las apariencias no engañan absolutamente nada, son fiel reflejo de un futbolista que no podía hacer controles básicos. Tampoco sus compañeros se ayudan mucho los unos a los otros, ¿no? De por sí no controlan bien la pelota, pero la pasan también con muchos problemas. Y a final de cuentas, pues les digo, no sé cómo Sudáfrica logró avanzar a la Copa Mundial. No sé en qué diablo estaba pensando Nigeria para quedarse fuera, segundo lugar. Y encima, insisto, con ese hándicap que tenía la selección de Sudáfrica tras perder 3-0 en casa contra Lesoto. No perdió 3-0 contra Lesoto, pero sí, el marcador oficial es derrota 3-0 por alineación indebida. Reflexión número 6. Esperemos también que el arbitraje no sea reflejo de lo que nos espera en esta Copa Mundial. Un árbitro muy nervioso, lo demostró en cuanto tuvo que justificar la segunda expulsión de Sudáfrica una vez que la monitoreó en el VAR. Claramente tuvo que pasar exámenes para hablar inglés, y en ese momento pues, le pasó lo que nos puede pasar a cualquiera. Pero más allá de que eso fue un reflejo, ¿no? de su nerviosismo, ya lo habíamos visto antes. Marca mal un penal, marca expulsión de Sudáfrica en aquella escapada de Brian Gutiérrez cuando era fuera del área, se lo tienen que corregir. Expulsa, esa es la única expulsión, o sea, la única decisión de las 3 que toma a la hora de expulsar futbolistas, la única decisión correcta, avalada por el reglamento y por el criterio, fue esa, ¿no? Oportunidad manifiesta de gol, falta, ni siquiera esa la hizo bien el árbitro brasileño, porque marcó penal inicialmente cuando fue fuera del área. Las otras 2, la segunda no es su culpa enteramente, es culpa del VAR. La segunda expulsión de Sudáfrica es un manotazo medio coscorrón, medio agresión. Es de esas ocasiones que si el VAR llama al árbitro, el árbitro, amparado en el reglamento, no puede hacer gran cosa más que decir, oh sí, es de roja, ¿no? Pero si en la cancha no la viste, el VAR no tendría por qué llamarte, ¿no? Porque no es una agresión clara, no es un codazo, no es un cabezazo, no es algo que no debió haber pasado desapercibido dentro de la cancha y que de alguna manera al árbitro se le fue, y ahí está el VAR para protegerlo. Aquí no, aquí es una jugada agresiva, una jugada en la que no debería haber sido tarjeta roja. Se equivoca. Tampoco es que para debate, porque México 11 contra 11, México 11 contra 10, México 11 contra 9, era más que Sudáfrica. Pero el debate tiene que ver más la reflexión sobre, esperemos que el arbitraje no sea así. En un partido se sacaron 3 rojas, cuando en la Copa Mundial pasada, en todo el Mundial se sacaron 4 tarjetas rojas. Lo cual tampoco estuvo bien. Ni una cosa ni la otra, ¿no? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo... ¿Cómo es? Sí, ni tanto que queme al santo...
¿Cómo era? Ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre. Es decir, el refrán es ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, pero ese debe ser español antiguo, ¿no? Debería ser ni tanto que queme al santo, ni tan poquito que no lo alumbre. En cualquier caso, la Copa Mundial pasada, por indicaciones de FIFA, los árbitros estaban coartados a no sacar tarjeta roja a menos de que fuera escandalosa, y también está mal. Hay que aplicar el reglamento, ¿no? Pero tampoco te puedes ir a un extremo en el que sacas 3 rojas en el partido inaugural, porque por donde pusieron el listón en el primer partido, así como la primera tarjeta de un partido condiciona ya o pone la altura del listón en donde vas a evaluar las siguientes acciones que están en la frontera entre marcar una amarilla y una roja o una amarilla y solamente una falta, aquí el primer partido ya te marca la pauta del criterio arbitral en el resto de los partidos. Entonces, por un lado, yo espero ver las tarjetas rojas necesarias. No quiero ver 4 tarjetas rojas en todo el Mundial cuando los equipos merecen más. No quiero ver caos, ni mucho menos injusticia. Que cada quien pague lo que merece. Si mereciste una tarjeta roja, que te la saquen. La prioridad del árbitro es aplicar el reglamento y no mantener la competencia deportiva. Es un conflicto de intereses, obviamente, sobre todo en una Copa Mundial. Y yo siempre voy a estar a favor de que si hay una entrada al minuto 3 y te va a descomponer un gran partido, pero es de tarjeta roja, pues ni modo. Hay que sacar la tarjeta roja porque, aunque es muy importante preservar el espectáculo, los intereses, al final esto es un... ¿Cuál es el negocio del fútbol? Pues que sea atractivo, que sea espectacular, que sea algo que a la gente le lleve a no cambiar el canal. Un partido en el que se queda un equipo con 10 hombres, pues es mucho más complicado porque se defiende, porque ya no son fuerzas similares y porque no es lo idóneo. Pero de todas formas, aún por encima de esa prioridad del fútbol, que es ser atractivo, está el que sea bajo términos legales, justos. Y sacar tan poquitas tarjetas rojas como ocurrió en Qatar estuvo mal, pero sacar en un partido que no lo merecía, porque no fue un partido violento, porque al final cuando pasa la historia que en el partido inaugural México-Sudáfrica se sacaron 3 tarjetas rojas en 2026, pues la gente con razón dirá, puta, esto fue una batalla, ¿no? Y lejos de ser una batalla, fue un partido de super hueva que no ameritaba 3 tarjetas rojas. Entonces, la segunda de Sudáfrica, una vez que el árbitro va al VAR, pues la tiene que sacar. No es tanto culpa del árbitro, sino el VAR por llamarlo de manera innecesaria. No seas mamón, o sea, llámalo cuando realmente valga la pena. Y la tercera está mal. Es una falta inteligente de Montes. Ahí el problema es que México quede mal parado cuando está jugando con 2 hombres más. No mames, o sea, estás jugando 11 contra 9, ¿cómo chingados quedas mal parado? Y Montes da una patada temeraria, no violenta. La ocasión no es manifiesta de gol, en absoluto. Es una jugada en la que, de hecho, el recorte es hacia afuera. Las posibilidades de... Tanto que si Montes comete esa falta es porque él percibe que no es una oportunidad manifiesta de gol. Si hubiera sido manifiesta de gol, no la comete, seguramente. Y bueno, el árbitro entiende que es manifiesta de gol. El VAR ya no quiere meter en más problemas al árbitro, que debería haberlo llamado y haberle dicho, a ver, güey, no es tarjeta roja. Ahí creo que lo protegen diciendo, ya, güey, puta, pobre hombre, y vamos a dejar que su tarjeta roja permanezca como un criterio mal aplicado de un arbitraje muy flojo. Y espero no hablar mucho del arbitraje durante esta Copa Mundial, pero claramente en el partido inaugural, ante la carencia de cosas, detalles, de finos de los cuales podamos hablar, por lo que ya dije, ¿no? Porque el rival realmente era muy flojo, pues hay que hablar de lo que realmente marcó historia este partido. No se va a hablar nunca de nada conforme pase el tiempo en este partido más que las tarjetas rojas, ¿no? Porque vamos a ver cuántos mundiales pasan para que en la inauguración se vuelvan a sacar tantas tarjetas rojas. Seguramente no nos tocará. Basados en la historia, si nunca había pasado desde 1930, pues difícilmente pasará
al menos en los siguientes 50 años. Reflexión número 7. La selección mexicana. Ahora sí, ya vimos lo mejor de Raúl Jiménez, que metió gol por fin en una Copa Mundial, en el primer partido que inicia, 4 mundiales y por fin logra anotar gol. Pero ya vimos lo mejor de Raúl Jiménez, gran jugador, pero ya no está en su... Tanto que ahora tendrá que jugar en segunda división en Inglaterra, ¿no? Siempre mejor que jugar en México, pero la mejor versión de Raúl Jiménez ya la vimos y no está en 2026. La mejor versión de Memo Ochoa ya la vimos y claramente no está en 2026. La mejor versión de Gallardo, el lateral izquierdo, ya la vimos y no está en 2026, ¿no? La mitad de los jugadores de la selección mexicana ya pasaron su mejor época. Ya tienen, ahora mismo, si nunca fueron demasiado buenos, la mayoría de ellos, o al menos a un nivel internacional, no fueron estrellas de primer plano, pues ahora lo serán menos, ¿no? Ya vimos lo mejor de varios de ellos en su carrera y ahora están en el declive. Luego hay otra mitad en los que, siendo optimistas, estamos por ver lo mejor de Gilberto Mora, de Brian Gutiérrez, quizás también de Eric Lira, ¿no? Estamos por ver lo mejor de ellos, unos con el techo más alto que otros. Pero hay un jugador, bueno, Johan Vázquez seguramente en defensa también, a un nivel mediano alto, pero hay un solo jugador, además de Vázquez en defensa, que está en el momento de su vida. No sé cuánto le va a durar, pero está en el momento de su vida y le llegó el Mundial en el instante óptimo para aprovecharlo, y vaya que Julián Quiñones en el primer partido lo aprovechó. No solamente metió el primer gol, circunstancial si quieres, pero estuvo ahí, lo empujó, sino que hizo un gran partido, su remate al poste, sus regates, gran partido, sin duda, de Quiñones, la figura de la primera jornada mundialista. Y reflexión número 8, que también nos hace quedarnos en Quiñones. De hecho, la reflexión 7 tenía que ver con cómo los futbolistas de la selección mexicana no están ahora mismo en el mejor de sus momentos. Unos porque todavía están por llegar, porque son jóvenes, y ya llegará ese mejor momento en el que podamos decir, mira, está en la cresta de la ola, y otros donde ya estuvieron por alta o baja que fuera la cresta de la ola, ya no van a estar ahí, ¿no? Y Quiñones sí está en su mejor momento. Pero eso me lleva a la reflexión número 8, que ya no tiene que ver con el momento, sino con la grandeza. Y Julián Quiñones es el único jugador grande de este equipo. Mora, que entró de cambio, seguramente lo será muy pronto. Me parece que Brian Gutiérrez, hay elementos para pensar que dentro de él también hay un jugador grande. Creo que sí. La grandeza es relativa, obviamente, ¿no? Pero el único jugador que no tengo dudas que es un jugador grande, que podría estar en básicamente cualquier equipo, no digo que como figura, pero compitiendo por un lugar en el 11, es Julián Quiñones, ¿no? Y está muy bien que juegue en la selección mexicana. A mí me parece perfecto, sobre todo un chico como él, que está en México desde los 16 años, que si bien no fue formado en México, sí que estuvo en la cantera de Tigres, donde acabó su formación como futbolista, y ya está, ¿no? No es que sea más o menos mexicano que Berterame o que no sé quién, pero México ha tenido un montón de futbolistas que llegaron a México a una edad ya muy avanzada, Guille Franco a los 25 años, por ejemplo, y que acabaron jugando con la selección después de vivir 3 años en México, ¿no? En el caso de Julián Quiñones, creo que sí es necesario entender que aunque todos bajo la ley, todos los naturalizados han sido igualmente mexicanos, con Quiñones desde el punto de vista meramente futbolístico, sí que hay una parte de su formación en México. Y creo que esto es importante decirlo, ¿no? Mínima si quieres, pero hay, ¿no? Un futbolista que llegó de Colombia a los 16 años y que no debutó hasta después, y que estuvo en Tigres y se fue a Lobos WAP y que volvió y que tuvo ese inicio de su carrera, que encontró en el Atlas y en el América sus mejores momentos, que lo llevaron a Arabia Saudita, todo en México, ¿no? Su historia en México es larga y empezó muy joven. Creo que hay matices en ese sentido y hay que destacarlo.
Luego, aclarado todo lo anterior, no debería ocurrir que la única, a ver, es que ni siquiera es una estrella internacional, es el goleador de una liga con muchas figuras como es Arabia Saudita, donde las figuras son delanteros y se gasta en delanteros y no en defensas, ¿no? Pero entendiendo que meter goles en Arabia Saudita, donde se gasta mucho en delanteros y poco en defensas, es más fácil, pues metió más goles que cualquiera de las grandes figuras delanteros que costaron o que ganan muchísimo dinero en Arabia Saudita. Entonces, claramente estamos hablando de un jugador grande, del único jugador grande que tiene México ahora mismo. Y no fue formado en México, no enteramente. Como ya aclaré, una parte de su formación creo que sí hay que dársela al fútbol mexicano, pero mínima, ¿no? Nadie se puede engañar al respecto. Y está cabrón que México no haya sido capaz en todos estos años, desde Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Cuauhtémoc Blanco, de un jugador grande. No estoy poniendo a Quiñones ni siquiera al nivel de estos tres, pero es el único jugador que yo veo en la selección hoy, y con la esperanza de que muy pronto Gilberto Mora lo sea. Hoy el único jugador de esas dimensiones es Quiñones. Y está cabrón que México no pueda formar otro futbolista similar. Está cabrón que México no pueda tener una estrella internacional como Shakira, ¿no? Que es quien abre la Copa Mundial en México. 2 colombianos se llevan el show, ¿no? O 2 nacidos en Colombia se llevan el show. Shakira y Julián Quiñones. Felicidades a Colombia, que todavía no ha empezado su participación en esta Copa Mundial y ya tuvo a las 2 figuras del inicio de este Mundial en Shakira y Quiñones. Que está también cabrón ahí, ¿no? Que Salma Hayek siga siendo el referente de México da para pensar. Ya no solamente en el fútbol, sino pues, con todos los respetos que merece la trayectoria de Salma. No mames, güey. Sigue siendo en 2026 nuestro referente. Ya no solamente es un pedo de formar futbolistas, sino, carajo, no estamos formando ni cantantes, ni actrices, ni ¿qué pedo? ¿No? Porque Salma Hayek es como el Memo Ochoa, ¿no? Mucho criticar al Memo Ochoa de que sigue siendo ahí nuestro único referente en la portería, y poco decir por qué pinche Salma Hayek, con toda la admiración que le tenemos la mayoría, pues que no hay otra que pueda agarrar el micrófono u otro, que lo ubiquen en todo el mundo. Sigue siendo Salma. Entonces ya es un pedo a nivel extra fútbol, ¿no? ¿Por qué no tenemos un cantante de relevancia internacional? No sé, pues sí estuvo Belinda, creo, ¿no? Pero bueno, entiendo que la canción del Mundial, que se juega en México, Estados Unidos y Canadá, pues es Shakira como una cantante que reconoce todo el mundo, y que el que haya estado en México, pues fue la apertura del Mundial, ¿no? Y tocaba cantar la canción del Mundial. Está bien, pero no hay otro referente que no sea Salma Hayek. ¿Tiene que seguir siendo Salma Hayek? ¿O no hay otro güey que no sea Andrea Bocelli? ¿Siempre tiene que ser Andrea Bocelli? No sé, a veces nos quejamos de las cosas que pasan en el fútbol y no nos damos cuenta que simplemente son reflejos de la vida, ¿no? El asunto, la realidad, es que nadie ha logrado estar por encima de lo que hace ahora mismo Memo Ochoa, por poquito que sea. Y lo mismo podemos decir de Shakira y de Salma Hayek. Pasan los mundiales y ahí siguen, ¿no? En el caso de Shakira, como la misma de 2010, ¿no? Han pasado 16 años y sigue siendo quien nos canta la canción oficial del mundial, lo cual no me quejo. Para los nuevos referentes de la música incluso lo aplaudo, y que Salma Hayek siga siendo la que agarra el micrófono y la cara de México para darle la bienvenida al mundial, pues el problema no es de Salma, el problema es que ¿por qué México no ha generado a alguien de ese nivel de reconocimiento internacional? En fin, esto ni siquiera una reflexión, fue un paréntesis dentro de la reflexión 8, pero me lleva a la reflexión 9, y esta es la portería. La portería ahora mismo
no es debate, es el Tala Rangel. Y yo digo, yo vi suficiente el Tala Rangel. Con lo poquitito que hizo Sudáfrica, vi a un portero sumamente nervioso. Muy nervioso en cada incorporación, en cada intervención. Yo ya vi suficiente para tapar el pozo. No quiero que se ahogue el niño. Hay que taparlo antes. En mi opinión, Tala Rangel va a cometer un error que va a costar. No digo que Memo Ochoa, y esto tiene que ver 100% con mi reflexión anterior. No creo que Memo Ochoa sea el portero ideal, menos a estas alturas. No asegura que no va a cometer errores. Lo que te va a asegurar es que nervioso no se va a poner. No en una Copa Mundial, ya ha vivido muchas de estas, ¿no? Su error podrá ser motivado por una cuestión física, técnica, pero no porque tenga miedo o porque el escenario le pese. Claro que está la posibilidad de que Rangel ya se haya sacado de encima sus miedos y sus dudas, y que el rival ideal para que ocurriera fuera Sudáfrica, y que el próximo partido esté bien. Vamos a ver cuántas veces le llega a Corea del Sur. Pero yo creo que yo ya vi suficiente. Creo que es inevitable que si no se tapa ese pozo, el niño se ahogue. Estaba demasiado nervioso. Muy poquitas intervenciones y en todas transmitió duda, ¿no? Entonces lo dejo como reflexión abierta, nada más, para recuperarla muy pronto, ¿no? Si se quedan simplemente como dudas infundadas de alguien que está exagerando, pues es posible, no lo dudo. De hecho, creo que es muy probable. Pero creo que la precaución es lo más importante en la vida y en el fútbol, ¿no? Una precaución fundamentada, ¿no? Tampoco caer en excesos. Pero, no sé, sabíamos que la portería en México iba a ser un tema, ha sido un tema, y no ha dejado de serlo en estos primeros 90 minutos. Reflexión número 10, y ya con esto me voy. Mi primer mundial fue Francia 1998. No mi primer mundial como espectador, sino mi primer mundial ya en los medios de comunicación. Yo tenía 16 años y no fui a Francia 98. Me quedé, obviamente, con el equipo que se quedó. La mitad del equipo del departamento viajó a Francia 98. Yo creo que más de la mitad, y unos cuantos nos quedamos. Incluido, evidentemente, yo que acababa de entrar y tenía solamente 16 años y era muy inocente en todos los sentidos. Tan inocente que no daba crédito cuando México ganó en contra de Corea del Sur, y José Ramón estaba que se lo llevaba a la chingada. Estaba muy enojado. Y yo, dentro de mi cabecita inocente, decía, yo estaba feliz de que México hubiera ganado, ¿no?, ese partido contra Corea del Sur. Y yo a José Ramón, pues obviamente lo veíamos en el monitor, ¿no? Nos llegaba la señal de Francia, su actitud, su lenguaje corporal, lo que decía en los cortes, antes de ir al aire, lo encabronado que estaba. Y yo confirmé lo que para mí era imposible, ¿no? Que alguien mexicano estuviera enojado de que ganara México en un mundial. No mames. Es increíble que México gane en los mundiales. Claro que para mí esa era apenas la segunda victoria de México en un mundial. Porque en el 94, o sea, en el 90 no fue, ¿no?, en México. En el 94 ganó un solo partido contra Irlanda. Esa fue la primera. En el 98 empezó ganando la Corea del Sur y de hecho fue su única victoria. Y esa era algo extraordinario. Y para mí que un cabrón estuviera enojado, un cabrón mexicano que estuviera enojado de que México ganara, pues me parecía irreal. Han pasado 28 años y ese cabrón soy yo. No lo puedo controlar. Me encabronó que ganara México. Es así. Tampoco tanto como le encabronó a José Ramón en el 98, que estaba muy enojado. Pero me molestó. Sabía que iba a ganar, pero no quiero que a la selección mexicana le vaya bien, honestamente.
esta victoria, por predecible, en contra de Sudáfrica, le acerca a que le vaya bien en el Mundial. ¿Y por qué no quiero que le vaya bien? Pues porque va a ser contraproducente, porque validaría un modelo de trabajo obsoleto, caduco, nefasto, mediocre, y el cual no debería ser juzgado a partir de 3, 4, 5 o 6 partidos en un mundial, con circunstancias que pueden ser propicias para que México avance y legitime un extraordinariamente asqueroso trabajo que se ha hecho en el fútbol mexicano a lo largo de los años. Mientras peor le vaya a México, mayor posibilidad de que por fin las cosas cambien. Digo, en Qatar se tocó fondo, México no fue por primera vez uno de los integrantes en octavos de final y no cambió nada, ¿no? Pero cada fracaso te va acercando a que haya un cambio. O por lo menos no legitima tu trabajo previo. Y el trabajo de la Federación y del fútbol mexicano, con todas las decisiones que van tomando, impacta de manera negativa en el nivel del fútbol mexicano. Si llega a un mundial y por circunstancias, rivales, localía, etc., México acaba haciendo un mundial correcto, pues acabará legitimando a toda la bola de hijos de puta que han hundido al fútbol mexicano. Y volveremos a ese mismo ciclo, ¿no? No se va a trabajar mejor, claramente, ¿no? Al contrario, podrán sacar pecho y decir, mira, este es el camino. Y ese camino, está claro, lo hemos visto durante muchos años, no nos lleva a ningún lado. Esto fue Me Quiero Volver Chango, la primera edición de esta Copa Mundial. Esto no hace más que empezar, se va a poner mejor y continuará hoy mismo, en la noche. Me voy a hacer la cobertura, a ver cómo me va en Estados Unidos-Paraguay. Vaticino pocos goles y estoy siendo optimista, porque al decir pocos goles estoy hablando de que va a haber más de uno y tengo mis dudas, pero es un estadio espectacular. Realmente es un estadio que no me ha tocado vivir más que en partidos amistosos. Ahora es una Copa Mundial y es mi tercer mundial que cubro en un estadio, ¿no? Y estoy emocionado. Voy poco a poco dimensionando que sí, que estoy aquí y que aunque no me cae el 20, esto de la reflexión número 1, los lapsos que se cumplen y que te agarran la pendeja, pues quizás, solamente quizás, cuando esté ahí adentro y suenen los himnos, me va a caer el 20. Y se los platicaré hoy mismo, en la noche, en el segundo capítulo de este mundial de Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.